¿Y si te dijera que podrías tener en tu casa algo que parece inofensivo, incluso católico, pero que en realidad está atrayendo oscuridad, confusión espiritual y hasta maldición a tu familia? Sí, así como lo oyes. El enemigo no siempre se presenta con cuernos ni con violencia. A veces, se disfraza de devoción, de tradición, de regalito religioso, que en realidad tiene raíces ocultas, y cuando menos lo esperas, tu hogar comienza a secarse espiritualmente, las discusiones aumentan, el insomnio aparece, la oración pierde fuerza, y no sabes por qué. El Papa León XIV te ha hablado con firmeza sobre esto. El discernimiento sobre lo que entra a tu casa es esencial en la batalla espiritual. No todo lo que parece santo lo es. Y muchos católicos hoy, sin saberlo, conviven con objetos que abren puertas al mal. Lo hacen pensando que están honrando a Dios, pero en realidad están permitiendo la entrada del enemigo. Si sientes que hay una inquietud en tu hogar, si has notado cambios que no puedes explicar, si tu vida de fe está estancada, este mensaje es para ti. Aquí no vamos a caer en supersticiones, ni en teorías alarmistas. Vamos a ir al corazón del asunto, con luz, con verdad, con la sabiduría de la Iglesia. Este video puede abrir tus ojos y proteger a quienes más amas. Si quieres vivir en un hogar lleno de paz, gracia y protección divina, te invito a suscribirte ahora mismo a este canal. Aquí encontrarás reflexiones profundas, advertencias que salvan almas y palabras que despiertan el alma, como las que compartimos hoy del Papa León XIV. Acompáñame, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu hogar para siempre. Y todo comienza con esta pregunta: ¿hay algo en tu casa que parece católico, pero que Dios nunca quiso allí? Vivimos en un tiempo donde lo espiritual se mezcla con lo mundano, donde lo sagrado es imitado por lo profano, y donde muchos católicos de buena voluntad se ven envueltos en prácticas o símbolos que, lejos de honrar a Dios, abren grietas por donde el enemigo entra, no con violencia, no con gritos, sino con engaños suaves, con formas agradables, con apariencias religiosas. San Pablo ya lo advirtió. El diablo no necesita hacernos renegar explícitamente de Dios. Basta con que pongamos nuestra confianza en algo que no viene de Él, que coloquemos en nuestros hogares objetos contaminados, que desviemos nuestra atención de Cristo hacia prácticas sincretistas disfrazadas de devoción. Y ahí está el corazón de esta advertencia del Papa León XIV. Hay objetos que parecen católicos, que evocan imágenes sagradas, que hasta tienen palabras como fe, Dios o bendición, pero que en realidad provienen de tradiciones contrarias a la fe, de supersticiones, de falsificaciones espirituales. Puede ser una imagen que no representa verdaderamente a un santo, sino una mezcla de religiones. Puede ser un rosario de adorno, comprado sin bendición, usado como amuleto, o colgado en lugares que buscan atraer suerte, en lugar de invocar a Dios. Puede ser un símbolo tallado con forma cristiana, pero cargado con rituales paganos, antes de llegar a tus manos. La Iglesia siempre ha sido clara en esto. La fe verdadera no necesita de supersticiones, no se protege con objetos mágicos, sino con la gracia, la oración y los sacramentos. Pero hoy, más que nunca, es necesario despertar. Porque el enemigo sabe que si entra por la puerta de la confusión religiosa, muchos lo dejarán pasar, pensando que están siendo devotos. Y no hay nada más peligroso que una falsedad, que se disfraza de verdad. La batalla espiritual se libra también en lo concreto, lo que entra a tu casa, lo que colocas en tu altar, lo que regalas como religioso, todo. Debe pasar por el discernimiento. ¿De dónde viene? ¿Qué representa realmente? ¿Ha sido bendecido? ¿Lo uso con fe o como adorno? Preguntas simples,
pero que pueden salvar tu alma. Y aquí surge una inquietud mayor. ¿Cómo reconocer los objetos que, sin saberlo, podrían estar trayendo oscuridad a nuestro hogar? Clara era una mujer profundamente creyente, madre de 3 hijos, catequista en su parroquia. Siempre tuvo un amor sincero por la Virgen María. Su casa estaba llena de imágenes, santos, crucifijos, estampas. Todo parecía estar en orden. Pero algo comenzó a cambiar. Su hija menor empezó a tener pesadillas constantes. El ambiente en la casa se volvió tenso, con discusiones sin sentido, tristeza sin causa. Clara sentía que su oración ya no tenía fuerza, como si algo la interrumpiera, cada vez que intentaba hablar con Dios. Y lo más extraño, una imagen de la Virgen que había comprado en un mercado artesanal. Parecía mirarla con dureza, con frialdad. Al principio lo ignoró. Pensó que era sugestión. Pero una noche, mientras rezaba el rosario en su sala, sintió una presión en el pecho, algo invisible, pesado. Terminó de rezar como pudo y se fue a dormir. Al día siguiente, consultó con el sacerdote de su parroquia, el padre Ignacio, un hombre sabio y espiritual. Le pidió visitar su casa, recorrió los cuartos, oró. Y luego se detuvo frente a la imagen que Clara había colocado con tanto cariño en su sala. El sacerdote la miró con gravedad. Clara, esta imagen no es católica, parece la Virgen, pero no lo es. La forma, los colores, los símbolos que la rodean. Esto no es de Dios. Ella se quedó sin palabras. Había comprado esa figura durante un viaje al interior del país, en una feria donde se mezclaban culturas y tradiciones. El vendedor le había dicho que traía protección espiritual. Jamás imaginó que podía estar abriendo una puerta equivocada. El padre Ignacio le explicó que muchas veces, en nombre de la religiosidad popular, se venden objetos que mezclan elementos de otras creencias, esoterismo, brujería, cultos sincréticos, y que esto no es compatible con la fe católica. No todo lo que parece santo lo es, le dijo. El diablo sabe cómo disfrazar el mal de devoción. Clara decidió retirar esa imagen, quemarla y pedir perdón a Dios. Luego de un tiempo de oración, bendición del hogar y adoración eucarística, las cosas comenzaron a cambiar. Su hija volvió a dormir en paz. Las discusiones cesaron. La fe en casa se sintió más viva, más luminosa. Y Clara nunca volvió a confiar en lo que parece. Aprendió a discernir, a preguntar, a filtrar. Porque comprendió que hasta una imagen religiosa puede ser un caballo de Troya del enemigo, si no proviene del Espíritu de Dios. Pero ¿por qué esta historia es más común de lo que creemos? ¿Qué nos está enseñando Dios cuando permite estas señales? La historia de Clara no es solo un relato aislado, es un espejo, porque muchos católicos hoy, sin malicia, sin mala intención, están cayendo en una trampa espiritual sutil. Confundir lo emotivo con lo verdadero, lo bonito con lo santo, lo popular con lo aprobado por la Iglesia. Y este error, aunque parezca pequeño, puede tener consecuencias profundas en el alma y en el hogar. ¿Por qué sucede esto? Porque hemos bajado la guardia, porque en un mundo saturado de imágenes, mensajes y símbolos, nos cuesta distinguir lo que edifica el alma de lo que simplemente decora los sentidos. Y ahí está la trampa. El enemigo no nos seduce con lo feo o lo grotesco, sino con lo que parece bueno, con lo que inspira, pero no viene del Espíritu Santo. Discernir no es vivir con miedo, no es sospechar de todo, no es rechazar toda expresión cultural o arte religioso. Discernir es amar con inteligencia, con claridad, con fe madura. Es poner cada cosa bajo la luz de Cristo y preguntar con humildad: ¿esto me acerca verdaderamente a Dios? ¿Esto refleja la fe católica? ¿Esto ha sido aprobado por la Iglesia? ¿O simplemente me hace sentir bien, sin transformar mi vida? Muchos hogares están espiritualmente apagados, porque, sin saberlo, están llenos de símbolos vacíos, objetos sin bendición, mezclas religiosas que confunden en lugar de iluminar. Y cada uno de estos elementos, aunque parezca inofensivo, actúa como una interferencia, como una cortina que debilita la presencia de la gracia,
Pensemos en algo simple, un rosario colgado del retrovisor del coche. Está ahí como señal de fe, o como amuleto para evitar accidentes. Hay una diferencia enorme. Uno confía en la intercesión de María, el otro deposita en el objeto un poder que no tiene. El rosario no es un talismán, es un arma espiritual que cobra vida cuando se reza con el corazón. Lo mismo ocurre con medallas, cruces, imágenes, velas. Si no han sido bendecidas, si no están orientadas a fortalecer nuestra relación con Dios, si no nos invitan a la oración y al sacrificio, se convierten en cosas. Y las cosas no nos salvan, solo Cristo salva. El Papa León XIV, en una de sus reflexiones más recientes, dijo con firmeza: nuestra fe es rica en signos visibles, pero cada uno de ellos debe estar lleno del poder de Dios, no de la superstición de los hombres. Todo lo que usamos como signo de fe debe haber sido primero purificado en la verdad y bendecido por la autoridad de la Iglesia. Eso es lo que el demonio quiere evitar, que el católico tenga claridad. Prefiere que andemos confundidos, llenos de adornos religiosos sin sacramentos, repitiendo frases de fe sin conversión real, rodeados de símbolos que parecen católicos, pero están vacíos de gracia. Y por eso esta advertencia no es pequeña. No es exagerada, es una invitación urgente a abrir los ojos, a revisar lo que tenemos, lo que colgamos en nuestras paredes, lo que regalamos a otros, lo que colocamos sobre nuestros altares familiares. Porque lo que está en tu casa afecta tu alma, porque cada objeto bendecido puede ser un canal de gracia, pero cada objeto mal usado puede convertirse en una grieta, por donde el enemigo entra con sigilo. Esta reflexión nos lleva a una pregunta que no podemos esquivar. ¿Cómo distinguir con claridad lo que sí debemos tener en casa? ¿De lo que debe salir cuanto antes? Detente un momento y piensa. Si alguien entrara hoy a tu casa, ¿qué dirían los objetos que tienes sobre tu fe? ¿Reflejan un hogar que camina con Dios? ¿O un espacio donde se mezcla la devoción con la confusión? No estamos hablando de juzgar apariencias. Hablamos de algo mucho más profundo, el hogar como reflejo del alma, lo que colgamos en nuestras paredes, lo que ponemos sobre nuestras mesas, lo que guardamos en cajones, incluso olvidado. Todo eso crea un ambiente espiritual que influye en quienes viven allí. Muchas veces cargamos el corazón con angustia, con cansancio, con la sensación de que algo nos drena por dentro, sin saber qué parte de esa opresión puede venir del entorno que nos rodea. Una imagen malintencionada, una figura ambigua, una vela esotérica regalada por alguien que no comparte nuestra fe. No es paranoia, es realidad espiritual. El enemigo actúa en lo escondido. Aprovecha nuestras distracciones. Se disfraza de luz para introducir sombra. ¿Nunca te has pasado entrar en un lugar y sentir un peso sin explicación? O al contrario, llegar a una casa sencilla pero llena de paz, donde se respira fe viva. Eso no es casualidad, es la diferencia entre un hogar consagrado y un hogar vulnerable. Y no se trata de riqueza o pobreza, se trata de presencia espiritual. Un crucifijo colgado con fe, una Biblia abierta, una imagen de la Virgen bendecida con amor, un rosario sobre la mesa, una vela encendida ante el sagrario en espíritu. Cada uno de esos detalles no es decoración, es declaración. Declaran: aquí vive alguien que pertenece a Cristo. Este hogar es territorio sagrado. Pero cuando hay elementos que no deberían estar, objetos que parecen religiosos, pero están contaminados de otras prácticas, imágenes que imitan lo sagrado pero distorsionan su sentido, símbolos que no reconocemos pero que aceptamos porque se ven bonitos, ahí abrimos pequeñas puertas, puertas que no se ven, pero que permiten que la confusión entre. Piénsalo con sencillez. Cuando dejamos una ventana abierta en la noche, no necesitamos invitar al ladrón. Solo con que vea la oportunidad, él entra. Así también ocurre en lo espiritual. Cuando no discernimos lo que dejamos entrar en casa,
cuando no preguntamos si una imagen realmente representa nuestra fe, o si una estampa ha sido bendecida. Damos espacio al desorden invisible. No se trata de obsesionarse. Se trata de despertar, de volver a mirar nuestra casa con ojos de fe, de recorrer cada habitación y decir: Señor, muéstrame lo que aquí no te pertenece. Que solo habite en este lugar lo que atrae tu presencia. Porque un hogar bendecido no es un museo religioso, es un pequeño templo donde Cristo reina, donde la Virgen es honrada, donde los ángeles se sienten en casa y los demonios no encuentran descanso. Y si al examinar tu hogar sientes dudas, recuerda esta verdad poderosa. Dios no quiere acusarte, quiere purificarte. Él no entra a tu casa para señalarte, sino para rescatarte, para sacar lo que oprime y llenar con lo que libera. Y entonces, ¿qué dice la Iglesia sobre esto? ¿Cuál es el criterio que nos ayuda a distinguir con claridad lo que pertenece al católico y lo que debemos evitar? La Iglesia Católica, desde sus orígenes, nunca ha sido indiferente a lo que los fieles tienen en sus hogares. Para la Iglesia, el hogar no es simplemente un lugar de descanso, sino un espacio espiritual, una prolongación del altar, un lugar donde Dios también quiere habitar. Por eso, durante siglos, los sacramentales han sido una parte esencial de la vida cristiana doméstica. Crucifijos, agua bendita, imágenes sagradas, escapularios, medallas de santos. No son amuletos, no son supersticiones, son instrumentos de fe, signos visibles que cuando se usan con devoción y aprobación eclesial, abren el alma y el hogar a la acción de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña algo clave en el número 1160. Los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los insacramentos, pero por la oración de la Iglesia preparan a los hombres para recibir la gracia y disponen a cooperar con ella. Esto es crucial, porque nos recuerda que no todo lo que parece religioso tiene valor espiritual real. Solo lo que está unido a la oración de la Iglesia, a la verdad revelada y a la tradición viva, tiene fuerza para santificar. Los sacramentales deben ser usados con reverencia. Deben ser bendecidos por un sacerdote, y no mezclados con elementos de otras creencias o prácticas. Un rosario no es un collar decorativo. Una imagen de la Virgen no es una figura protectora genérica. Son puentes entre el cielo y la tierra, y deben ser tratados como tales. El Papa León XIV, fiel a esta enseñanza, ha sido claro en varios de sus discursos al respecto. En una audiencia reciente dijo: un objeto que aparenta ser católico pero está fabricado con intenciones ocultas, energías extrañas o mezclado con símbolos ajenos a la fe, se convierte en un disfraz espiritual del enemigo. El católico debe aprender a mirar más allá de la superficie y pedir luz para no dejar entrar lo que contamina. Por eso, la Iglesia siempre ha sido firme al condenar el sincretismo. Es decir, la mezcla entre la fe cristiana y prácticas o símbolos de otras religiones o corrientes espirituales. Aunque parezcan inofensivos, estos elementos crean confusión, desvían la devoción y pueden ser puerta abierta a influencias espirituales negativas. Un ejemplo claro es el uso de imágenes o versiones de santos que no pertenecen a la tradición cristiana, como Santa Muerte o figuras de carácter mágico religioso. Aunque lleven nombres que suenan católicos, no tienen ninguna aprobación eclesial y pueden atraer maldiciones reales. Y es aquí donde entra una gran responsabilidad, la de formar nuestra conciencia. Porque la Iglesia no puede estar en cada casa supervisando lo que colgamos en las paredes. Nos toca a nosotros, como católicos maduros, ejercer el discernimiento. San Juan Pablo II decía: la fe no es una emoción, es una luz que transforma la inteligencia y guía la voluntad. Esa luz debe iluminar también nuestras decisiones cotidianas. ¿Qué compramos? ¿Qué aceptamos como regalo? ¿Qué bendecimos antes de poner en nuestro hogar? ¿Qué retiramos cuando descubrimos que no edifica?
Y recuerda, todo objeto que entra a tu casa, entra también a tu atmósfera espiritual. Y si ese objeto no glorifica a Dios, está fuera de lugar. Y tú tienes la autoridad como hijo de la iglesia para decir: esto no tiene lugar en mi hogar. Aquí reinará solo Cristo. Pero esta enseñanza no debe quedarse en teoría. El siguiente paso es mirar hacia adentro. ¿Qué me está diciendo Dios hoy, personalmente? A través de esta verdad, escucha con el corazón lo que Dios quiere susurrarte hoy. No es casualidad que estés oyendo estas palabras. Tal vez has sentido un peso invisible en tu hogar, una sensación de inquietud, de cansancio espiritual, de lucha constante. Tal vez llevas años conviviendo con objetos que no entiendes del todo, pero que nunca te atreviste a cuestionar. Y hoy, por primera vez, algo se enciende dentro de ti. Una urgencia santa. Es hora de hacer un examen, no de miedo, sino de libertad. No para acusarte, sino para purificar tu hogar como un templo vivo. Pregúntate con sinceridad: ¿he permitido en mi casa imágenes, estatuas o símbolos que no provienen de la tradición católica? ¿Tengo objetos religiosos sin bendecir, comprados sin discernimiento, usados como adorno o amuleto? ¿Hay cosas que he recibido como regalo y que nunca he examinado a la luz de la fe? ¿He mezclado la fe católica con elementos de otras creencias, supersticiones, rituales o energías? ¿He permitido en mi hogar libros, cartas, amuletos, velas, talismanes o prácticas que no honran a Dios? Este no es un interrogatorio, es un despertar. Porque cada objeto que no está bajo la luz de Cristo puede ser un obstáculo invisible para la paz, para la oración, para la bendición que Dios quiere derramar. Y lo más grave, a veces nos preguntamos por qué las cosas no fluyen. ¿Por qué hay divisiones constantes, insomnio, tristeza, irritabilidad inexplicable? Y no pensamos que Dios no puede habitar plenamente donde hay símbolos de confusión, error o rebeldía espiritual. San Pablo escribió en 2 Corintios 6:17: Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré. Ese salid no es físico, es espiritual. Es dejar de pactar con lo ambiguo. Es retirar lo que mancha y abrazar lo que santifica. Hoy te invito a hacer algo muy concreto. Camina por tu casa con una mirada nueva. Pide al Espíritu Santo que te muestre, sin miedo, lo que debe ser retirado. Toma en tus manos lo que tengas dudas y ora. Señor, si esto no te pertenece, dame la fuerza para soltarlo. Prefiero tu bendición que cualquier objeto del mundo. Y si decides purificar tu casa, hazlo con fe, no con temor. Puedes usar agua bendita. Puedes invocar el nombre de Jesús en cada habitación. Puedes rezar el rosario mientras limpias los espacios. Tu casa no es un campo neutro. Es un lugar que Dios quiere conquistar completamente. Y cuando termines ese acto, cuando retires lo que no edifica, cuando abras las ventanas del alma para que entre la luz, algo cambiará, lo sentirás. Porque donde hay pureza, hay presencia. Donde hay orden espiritual, Dios derrama gracia. Pero no termina ahí. Porque cuando limpias el corazón y el hogar, Dios entra con promesas. Y lo que Él promete nunca decepciona, cuando un alma decide purificarse. Cuando un hogar se abre a la luz de Cristo y deja entrar solo lo que viene de Dios, algo sagrado comienza a florecer. No se trata solo de tener paredes limpias o estantes ordenados, sino de permitir que el hogar se convierta en lo que Dios siempre soñó: un santuario doméstico. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23: Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Sí, Dios quiere habitar contigo. No solo en la iglesia, no solo en la oración dominical. Quiere vivir contigo en tu casa, sentarse a tu mesa, bendecir tu descanso, sanar tus heridas en silencio.
Y cuando retiramos todo aquello que estorba su presencia, su paz entra sin obstáculos. No es fantasía, es promesa. Muchos hogares que han pasado por un proceso de liberación, simple, humilde, pero valiente, han visto cómo cambiaban cosas inexplicables. Un ambiente pesado se vuelve ligero. Se recupera el descanso. Las discusiones disminuyen. La oración vuelve con fuerza. Y lo más importante, el corazón comienza a tener hambre de Dios otra vez. El Papa León XIV, hablando sobre la espiritualidad del hogar, expresó con firmeza: la casa de un cristiano no puede ser un depósito de símbolos oscuros, ni un escaparate de religiosidad superficial. Debe ser un altar donde el cielo y la tierra se tocan a través del amor, el orden y la verdad. ¿Te das cuenta del regalo que eso es? Dios no espera que vivas como un monje, pero sí espera que tu hogar tenga un aroma de santidad, que tu familia vea imágenes que eleven el alma, que tus hijos crezcan rodeados de lo bello, lo verdadero, lo puro. Y cuando llega la noche, que el silencio de tus paredes esté lleno de oración. Imagina despertar y mirar una imagen del Sagrado Corazón, tocar con devoción un crucifijo, encender una vela bendecida y ofrecer el día a María. Ese es el poder de un hogar restaurado. Y no necesitas hacerlo todo de una vez. Solo da el primer paso. Retira lo que confunde. Consagra lo que permanece. Bendice cada rincón. Pide al Señor que haga de tu casa un nido donde su palabra vuele libremente. Y verás, Dios no se deja ganar en generosidad. El hogar que se ofrece a Él lo defiende, lo sana, lo habita. Y ahora, para cerrar este camino de luz, hagamos memoria, respiremos profundo y escuchemos lo que esta verdad quiere grabar en el alma. Hoy recorrimos un camino profundo. Descubrimos que incluso entre los objetos que parecen inofensivos o incluso religiosos, pueden esconderse símbolos que no vienen de Dios, sino del engaño. Aprendimos que el hogar no es solo un lugar físico, sino un espacio espiritual, donde el alma se forma, donde el alma se hiere, y donde, si lo permitimos, el alma también puede ser sanada. Vimos que no basta con tener cruces o imágenes. Es necesario que todo lo que entre en nuestro hogar, objetos, palabras, costumbres, personas, esté bajo el señorío de Cristo. Conocimos advertencias de la Iglesia, historias que conmueven, reflexiones que despiertan la conciencia. Pero sobre todo, recordamos que Dios no nos señala con ira, sino que nos llama con amor. Y si hoy estás dispuesto a purificar tu hogar, aunque sea un solo rincón, si hoy decides retirar ese objeto que no sabías, pero que ahora reconoces como incompatible con tu fe, si hoy haces una oración con humildad y dices: Señor, entra en mi casa y quédate en ella para siempre, entonces prepárate, porque Dios honra los corazones sinceros, y su bendición no se hace esperar. Antes de irte, haz algo que puede cambiar vidas. Suscríbete a este canal y comparte este mensaje con quienes amas. Aquí recibirás cada semana palabras que despiertan el alma, consuelan en el dolor y te conducen por caminos de verdad. Este canal no es un entretenimiento, es un faro, es un refugio para los que desean vivir su fe con profundidad y valentía. Y ahora, unámonos en una pequeña oración final. Señor Jesús, te entrego mi hogar. Muéstrame lo que debo retirar. Ilumina mis espacios con tu presencia. Protege a mi familia de todo mal y haz de cada rincón de mi casa un altar de tu amor. Amén. Que la paz reine en tus muros. Que la luz de Cristo habite tus rincones. Y que nunca olvides, tu casa fue hecha para la bendición, no para la confusión. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga abundantemente. ¿Y si te dijera,
que podrías tener en tu casa, algo que parece inofensivo, incluso católico, pero que en realidad está atrayendo oscuridad, confusión espiritual y hasta maldición a tu familia. Sí, así como lo oyes. El enemigo no siempre se presenta con cuernos ni con violencia. A veces, se disfraza de devoción, de tradición, de regalito religioso, que en realidad tiene raíces ocultas, y cuando menos lo esperas, tu hogar comienza a secarse espiritualmente, las discusiones aumentan, el insomnio aparece. La oración pierde fuerza, y no sabes por qué. El Papa León XIV te ha hablado con firmeza sobre esto. El discernimiento sobre lo que entra a tu casa es esencial en la batalla espiritual. No todo lo que parece santo lo es. Y muchos católicos hoy, sin saberlo, conviven con objetos que abren puertas al mal. Lo hacen pensando que están honrando a Dios, pero en realidad están permitiendo la entrada del enemigo. Si sientes que hay una inquietud en tu hogar, si has notado cambios que no puedes explicar, si tu vida de fe está estancada, este mensaje es para ti. Aquí no vamos a caer en supersticiones, ni en teorías alarmistas. Vamos a ir al corazón del asunto, con luz, con verdad, con la sabiduría de la Iglesia. Este video puede abrir tus ojos y proteger a quienes más amas. Si quieres vivir en un hogar lleno de paz, gracia y protección divina, te invito a suscribirte ahora mismo a este canal. Aquí encontrarás reflexiones profundas, advertencias que salvan almas y palabras que despiertan el alma, como las que compartimos hoy del Papa León XIV. Acompáñame, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu hogar para siempre. Y todo comienza con esta pregunta: ¿hay algo en tu casa que parece católico, pero que Dios nunca quiso allí? Vivimos en un tiempo donde lo espiritual se mezcla con lo mundano, donde lo sagrado es imitado por lo profano, y donde muchos católicos de buena voluntad se ven envueltos en prácticas o símbolos que, lejos de honrar a Dios, abren grietas por donde el enemigo entra, no con violencia, no con gritos, sino con engaños suaves, con formas agradables, con apariencias religiosas. San Pablo ya lo advirtió. El diablo no necesita hacernos renegar explícitamente de Dios. Basta con que pongamos nuestra confianza en algo que no viene de Él, que coloquemos en nuestros hogares objetos contaminados, que desviemos nuestra atención de Cristo hacia prácticas sincretistas disfrazadas de devoción. Y ahí está el corazón de esta advertencia del Papa León XIV. Hay objetos que parecen católicos, que evocan imágenes sagradas, que hasta tienen palabras como fe, Dios o bendición, pero que en realidad provienen de tradiciones contrarias a la fe, de supersticiones, de falsificaciones espirituales. Puede ser una imagen que no representa verdaderamente a un santo, sino una mezcla de religiones. Puede ser un rosario de adorno, comprado sin bendición, usado como amuleto, o colgado en lugares que buscan atraer suerte, en lugar de invocar a Dios. Puede ser un símbolo tallado con forma cristiana, pero cargado con rituales paganos, antes de llegar a tus manos. La Iglesia siempre ha sido clara en esto. La fe verdadera no necesita de supersticiones, no se protege con objetos mágicos, sino con la gracia, la oración y los sacramentos. Pero hoy, más que nunca, es necesario despertar. Porque el enemigo sabe que si entra por la puerta de la confusión religiosa, muchos lo dejarán pasar, pensando que están siendo devotos. Y no hay nada más peligroso que una falsedad, que se disfraza de verdad. La batalla espiritual se libra también en lo concreto, lo que entra a tu casa, lo que colocas en tu altar, lo que regalas como religioso, todo. Debe pasar por el discernimiento. ¿De dónde viene? ¿Qué representa realmente? ¿Ha sido bendecido? ¿Lo uso con fe o como adorno? Preguntas simples, pero que pueden salvar tu alma.
Y aquí surge una inquietud mayor. ¿Cómo reconocer los objetos que, sin saberlo, podrían estar trayendo oscuridad a nuestro hogar? Clara era una mujer profundamente creyente, madre de 3 hijos, catequista en su parroquia. Siempre tuvo un amor sincero por la Virgen María. Su casa estaba llena de imágenes, santos, crucifijos, estampas. Todo parecía estar en orden. Pero algo comenzó a cambiar. Su hija menor empezó a tener pesadillas constantes. El ambiente en la casa se volvió tenso, con discusiones sin sentido, tristeza sin causa. Clara sentía que su oración ya no tenía fuerza, como si algo la interrumpiera, cada vez que intentaba hablar con Dios. Y lo más extraño, una imagen de la Virgen que había comprado en un mercado artesanal. Parecía mirarla con dureza, con frialdad. Al principio lo ignoró. Pensó que era sugestión. Pero una noche, mientras rezaba el rosario en su sala, sintió una presión en el pecho, algo invisible, pesado. Terminó de rezar como pudo y se fue a dormir. Al día siguiente, consultó con el sacerdote de su parroquia, el padre Ignacio, un hombre sabio y espiritual. Le pidió visitar su casa, recorrió los cuartos, oró. Y luego se detuvo frente a la imagen que Clara había colocado con tanto cariño en su sala. El sacerdote la miró con gravedad. Clara, esta imagen no es católica, parece la Virgen, pero no lo es. La forma, los colores, los símbolos que la rodean, esto no es de Dios. Ella se quedó sin palabras. Había comprado esa figura durante un viaje al interior del país, en una feria donde se mezclaban culturas y tradiciones. El vendedor le había dicho que traía protección espiritual. Jamás imaginó que podía estar abriendo una puerta equivocada. El padre Ignacio le explicó que muchas veces, en nombre de la religiosidad popular, se venden objetos que mezclan elementos de otras creencias, esoterismo, brujería, cultos sincréticos, y que esto no es compatible con la fe católica. No todo lo que parece santo lo es, le dijo. El diablo sabe cómo disfrazar el mal de devoción. Clara decidió retirar esa imagen, quemarla y pedir perdón a Dios. Luego de un tiempo de oración, bendición del hogar y adoración eucarística, las cosas comenzaron a cambiar. Su hija volvió a dormir en paz. Las discusiones cesaron. La fe en casa se sintió más viva, más luminosa. Y Clara nunca volvió a confiar en lo que parece. Aprendió a discernir, a preguntar, a filtrar. Porque comprendió que hasta una imagen religiosa puede ser un caballo de Troya del enemigo, si no proviene del Espíritu de Dios. Pero ¿por qué esta historia es más común de lo que creemos? ¿Qué nos está enseñando Dios cuando permite estas señales? La historia de Clara no es solo un relato aislado, es un espejo, porque muchos católicos hoy, sin malicia, sin mala intención, están cayendo en una trampa espiritual sutil, confundir lo emotivo con lo verdadero, lo bonito con lo santo, lo popular con lo aprobado por la Iglesia. Y este error, aunque parezca pequeño, puede tener consecuencias profundas en el alma y en el hogar. ¿Por qué sucede esto? Porque hemos bajado la guardia, porque en un mundo saturado de imágenes, mensajes y símbolos, nos cuesta distinguir lo que edifica el alma de lo que simplemente decora los sentidos. Y ahí está la trampa. El enemigo no nos seduce con lo feo o lo grotesco, sino con lo que parece bueno, con lo que inspira, pero no viene del Espíritu Santo. Discernir no es vivir con miedo, no es sospechar de todo, no es rechazar toda expresión cultural o arte religioso. Discernir es amar con inteligencia, con claridad, con fe madura. Es poner cada cosa bajo la luz de Cristo y preguntar con humildad: ¿esto me acerca verdaderamente a Dios? ¿Esto refleja la fe católica? ¿Esto ha sido aprobado por la Iglesia? ¿O simplemente me hace sentir bien, sin transformar mi vida? Muchos hogares están espiritualmente apagados, porque, sin saberlo, están llenos de símbolos vacíos, objetos sin bendición, mezclas religiosas que confunden en lugar de iluminar. Y cada uno de estos elementos, aunque parezca inofensivo, actúa como una interferencia, como una cortina que debilita la presencia de la gracia,
Pensemos en algo simple, un rosario colgado del retrovisor del coche. Está ahí como señal de fe, o como amuleto para evitar accidentes. Hay una diferencia enorme. Uno confía en la intercesión de María, el otro deposita en el objeto un poder que no tiene. El rosario no es un talismán, es un arma espiritual que cobra vida cuando se reza con el corazón. Lo mismo ocurre con medallas, cruces, imágenes, velas. Si no han sido bendecidas, si no están orientadas a fortalecer nuestra relación con Dios, si no nos invitan a la oración y al sacrificio, se convierten en cosas. Y las cosas no nos salvan, solo Cristo salva. El Papa León XIV, en una de sus reflexiones más recientes, dijo con firmeza: nuestra fe es rica en signos visibles, pero cada uno de ellos debe estar lleno del poder de Dios, no de la superstición de los hombres. Todo lo que usamos como signo de fe debe haber sido primero purificado en la verdad y bendecido por la autoridad de la Iglesia. Eso es lo que el demonio quiere evitar, que el católico tenga claridad. Prefiere que andemos confundidos, llenos de adornos religiosos sin sacramentos, repitiendo frases de fe sin conversión real, rodeados de símbolos que parecen católicos, pero están vacíos de gracia. Y por eso esta advertencia no es pequeña, no es exagerada, es una invitación urgente a abrir los ojos, a revisar lo que tenemos, lo que colgamos en nuestras paredes, lo que regalamos a otros, lo que colocamos sobre nuestros altares familiares. Porque lo que está en tu casa afecta a tu alma, porque cada objeto bendecido puede ser un canal de gracia, pero cada objeto mal usado puede convertirse en una grieta, por donde el enemigo entra con sigilo. Esta reflexión nos lleva a una pregunta que no podemos esquivar: ¿cómo distinguir con claridad lo que sí debemos tener en casa? ¿De lo que debe salir cuanto antes? Detente un momento y piensa. Si alguien entrara hoy a tu casa, ¿qué dirían los objetos que tienes sobre tu fe? ¿Reflejan un hogar que camina con Dios? ¿O un espacio donde se mezcla la devoción con la confusión? No estamos hablando de juzgar apariencias. Hablamos de algo mucho más profundo, el hogar como reflejo del alma, lo que colgamos en nuestras paredes, lo que ponemos sobre nuestras mesas, lo que guardamos en cajones, incluso olvidado. Todo eso crea un ambiente espiritual que influye en quienes viven allí. Muchas veces cargamos el corazón con angustia, con cansancio, con la sensación de que algo nos drena por dentro, sin saber qué parte de esa opresión puede venir del entorno que nos rodea. Una imagen malintencionada, una figura ambigua, una vela esotérica regalada por alguien que no comparte nuestra fe. No es paranoia, es realidad espiritual. El enemigo actúa en lo escondido. Aprovecha nuestras distracciones. Se disfraza de luz para introducir sombra. ¿Nunca te has pasado entrar en un lugar y sentir un peso sin explicación? O al contrario, llegar a una casa sencilla pero llena de paz, donde se respira fe viva. Eso no es casualidad, es la diferencia entre un hogar consagrado y un hogar vulnerable. Y no se trata de riqueza o pobreza, se trata de presencia espiritual. Un crucifijo colgado con fe, una Biblia abierta, una imagen de la Virgen bendecida con amor, un rosario sobre la mesa, una vela encendida ante el sagrario en espíritu. Cada uno de esos detalles no es decoración, es declaración. Declaran: aquí vive alguien que pertenece a Cristo. Este hogar es territorio sagrado. Pero cuando hay elementos que no deberían estar, objetos que parecen religiosos, pero están contaminados de otras prácticas, imágenes que imitan lo sagrado pero distorsionan su sentido, símbolos que no reconocemos pero que aceptamos porque se ven bonitos, ahí abrimos pequeñas puertas. Puertas que no se ven, pero que permiten que la confusión entre. Piénsalo con sencillez. Cuando dejamos una ventana abierta en la noche, no necesitamos invitar al ladrón. Solo con que vea la oportunidad, él entra. Así también ocurre en lo espiritual. Cuando no discernimos lo que dejamos entrar en casa,
cuando no preguntamos si una imagen realmente representa nuestra fe, o si una estampa ha sido bendecida. Damos espacio al desorden invisible. No se trata de obsesionarse. Se trata de despertar, de volver a mirar nuestra casa con ojos de fe, de recorrer cada habitación y decir: Señor, muéstrame lo que aquí no te pertenece. Que solo habite en este lugar lo que atrae tu presencia. Porque un hogar bendecido no es un museo religioso, es un pequeño templo donde Cristo reina, donde la Virgen es honrada, donde los ángeles se sienten en casa y los demonios no encuentran descanso. Y si al examinar tu hogar sientes dudas, recuerda esta verdad poderosa. Dios no quiere acusarte, quiere purificarte. Él no entra a tu casa para señalarte, sino para rescatarte, para sacar lo que oprime y llenar con lo que libera. Y entonces, ¿qué dice la Iglesia sobre esto? ¿Cuál es el criterio que nos ayuda a distinguir con claridad lo que pertenece al católico y lo que debemos evitar? La Iglesia católica, desde sus orígenes, nunca ha sido indiferente a lo que los fieles tienen en sus hogares. Para la Iglesia, el hogar no es simplemente un lugar de descanso, sino un espacio espiritual, una prolongación del altar, un lugar donde Dios también quiere habitar. Por eso, durante siglos, los sacramentales han sido una parte esencial de la vida cristiana doméstica. Crucifijos, agua bendita, imágenes sagradas, escapularios, medallas de santos. No son amuletos, no son supersticiones, son instrumentos de fe, signos visibles que cuando se usan con devoción y aprobación eclesial, abren el alma y el hogar a la acción de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña algo clave en el número 1160. Los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los insacramentos, pero por la oración de la Iglesia preparan a los hombres para recibir la gracia y disponen a cooperar con ella. Esto es crucial, porque nos recuerda que no todo lo que parece religioso tiene valor espiritual real. Solo lo que está unido a la oración de la Iglesia, a la verdad revelada y a la tradición viva, tiene fuerza para santificar. Los sacramentales deben ser usados con reverencia. Deben ser bendecidos por un sacerdote, y no mezclados con elementos de otras creencias o prácticas. Un rosario no es un collar decorativo. Una imagen de la Virgen no es una figura protectora genérica. Son puentes entre el cielo y la tierra, y deben ser tratados como tales. El Papa León XIV, fiel a esta enseñanza, ha sido claro en varios de sus discursos al respecto. En una audiencia reciente dijo: un objeto que aparenta ser católico pero está fabricado con intenciones ocultas, energías extrañas o mezclado con símbolos ajenos a la fe, se convierte en un disfraz espiritual del enemigo. El católico debe aprender a mirar más allá de la superficie y pedir luz para no dejar entrar lo que contamina. Por eso, la Iglesia siempre ha sido firme al condenar el sincretismo. Es decir, la mezcla entre la fe cristiana y prácticas o símbolos de otras religiones o corrientes espirituales. Aunque parezcan inofensivos, estos elementos crean confusión, desvían la devoción y pueden ser puerta abierta a influencias espirituales negativas. Un ejemplo claro es el uso de imágenes o versiones de santos que no pertenecen a la tradición cristiana, como Santa Muerte o figuras de carácter mágico religioso. Aunque lleven nombres que suenan católicos, no tienen ninguna aprobación eclesial y pueden atraer maldiciones reales. Y es aquí donde entra una gran responsabilidad, la de formar nuestra conciencia. Porque la Iglesia no puede estar en cada casa supervisando lo que colgamos en las paredes. Nos toca a nosotros, como católicos maduros, ejercer el discernimiento. San Juan Pablo II decía: la fe no es una emoción, es una luz que transforma la inteligencia y guía la voluntad. Esa luz debe iluminar también nuestras decisiones cotidianas. ¿Qué compramos? ¿Qué aceptamos como regalo? ¿Qué bendecimos antes de poner en nuestro hogar? ¿Qué retiramos cuando descubrimos que no edifica?
Y recuerda, todo objeto que entra a tu casa, entra también a tu atmósfera espiritual. Y si ese objeto no glorifica a Dios, está fuera de lugar. Y tú tienes la autoridad como hijo de la iglesia para decir: esto no tiene lugar en mi hogar. Aquí reinará solo Cristo. Pero esta enseñanza no debe quedarse en teoría. El siguiente paso es mirar hacia adentro. ¿Qué me está diciendo Dios hoy, personalmente? A través de esta verdad, escucha con el corazón lo que Dios quiere susurrarte hoy. No es casualidad que estés oyendo estas palabras. Tal vez has sentido un peso invisible en tu hogar, una sensación de inquietud, de cansancio espiritual, de lucha constante. Tal vez llevas años conviviendo con objetos que no entiendes del todo, pero que nunca te atreviste a cuestionar. Y hoy, por primera vez, algo se enciende dentro de ti. Una urgencia santa. Es hora de hacer un examen, no de miedo, sino de libertad. No para acusarte, sino para purificar tu hogar como un templo vivo. Pregúntate con sinceridad: ¿he permitido en mi casa imágenes, estatuas o símbolos que no provienen de la tradición católica? ¿Tengo objetos religiosos sin bendecir, comprados sin discernimiento, usados como adorno o amuleto? ¿Hay cosas que he recibido como regalo y que nunca he examinado a la luz de la fe? ¿He mezclado la fe católica con elementos de otras creencias, supersticiones, rituales o energías? ¿He permitido en mi hogar libros, cartas, amuletos, velas, talismanes o prácticas que no honran a Dios? Este no es un interrogatorio, es un despertar. Porque cada objeto que no está bajo la luz de Cristo puede ser un obstáculo invisible para la paz, para la oración, para la bendición que Dios quiere derramar. Y lo más grave, a veces nos preguntamos por qué las cosas no fluyen. ¿Por qué hay divisiones constantes, insomnio, tristeza, irritabilidad inexplicable? Y no pensamos que Dios no puede habitar plenamente donde hay símbolos de confusión, error o rebeldía espiritual. San Pablo escribió en 2 Corintios 6:17: Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré. Ese salid no es físico, es espiritual. Es dejar de pactar con lo ambiguo. Es retirar lo que mancha y abrazar lo que santifica. Hoy te invito a hacer algo muy concreto. Camina por tu casa con una mirada nueva. Pide al Espíritu Santo que te muestre, sin miedo, lo que debe ser retirado. Toma en tus manos lo que tengas dudas y ora. Señor, si esto no te pertenece, dame la fuerza para soltarlo. Prefiero tu bendición que cualquier objeto del mundo. Y si decides purificar tu casa, hazlo con fe, no con temor. Puedes usar agua bendita. Puedes invocar el nombre de Jesús en cada habitación. Puedes rezar el rosario mientras limpias los espacios. Tu casa no es un campo neutro. Es un lugar que Dios quiere conquistar completamente. Y cuando termines ese acto, cuando retires lo que no edifica, cuando abras las ventanas del alma para que entre la luz, algo cambiará, lo sentirás. Porque donde hay pureza, hay presencia. Donde hay orden espiritual, Dios derrama gracia. Pero no termina ahí. Porque cuando limpias el corazón y el hogar, Dios entra con promesas. Y lo que Él promete nunca decepciona, cuando un alma decide purificarse. Cuando un hogar se abre a la luz de Cristo y deja entrar solo lo que viene de Dios, algo sagrado comienza a florecer. No se trata solo de tener paredes limpias o estantes ordenados, sino de permitir que el hogar se convierta en lo que Dios siempre soñó: un santuario doméstico. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23: Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Sí, Dios quiere habitar contigo. No solo en la iglesia, no solo en la oración dominical. Quiere vivir contigo en tu casa, sentarse a tu mesa, bendecir tu descanso, sanar tus heridas en silencio.
y cuando retiramos todo aquello que estorba su presencia, su paz entra sin obstáculos. No es fantasía, es promesa. Muchos hogares que han pasado por un proceso de liberación, simple, humilde, pero valiente, han visto cómo cambiaban cosas inexplicables. Un ambiente pesado se vuelve ligero. Se recupera el descanso. Las discusiones disminuyen. La oración vuelve con fuerza. Y lo más importante, el corazón comienza a tener hambre de Dios otra vez. El Papa León XIV, hablando sobre la espiritualidad del hogar, expresó con firmeza: la casa de un cristiano no puede ser un depósito de símbolos oscuros, ni un escaparate de religiosidad superficial. Debe ser un altar donde el cielo y la tierra se tocan a través del amor, el orden y la verdad. ¿Te das cuenta del regalo que eso es? Dios no espera que vivas como un monje, pero sí espera que tu hogar tenga un aroma de santidad, que tu familia vea imágenes que eleven el alma, que tus hijos crezcan rodeados de lo bello, lo verdadero, lo puro. Y cuando llega la noche, que el silencio de tus paredes esté lleno de oración. Imagina despertar y mirar una imagen del Sagrado Corazón, tocar con devoción un crucifijo, encender una vela bendecida y ofrecer el día a María. Ese es el poder de un hogar restaurado. Y no necesitas hacerlo todo de una vez. Solo da el primer paso. Retira lo que confunde. Consagra lo que permanece. Bendice cada rincón. Pide al Señor que haga de tu casa un nido donde su palabra vuele libremente. Y verás, Dios no se deja ganar en generosidad. El hogar que se ofrece a Él lo defiende, lo sana, lo habita. Y ahora, para cerrar este camino de luz, hagamos memoria. Respiremos profundo y escuchemos lo que esta verdad quiere grabar en el alma. Hoy recorrimos un camino profundo. Descubrimos que incluso entre los objetos que parecen inofensivos, o incluso religiosos, pueden esconderse símbolos que no vienen de Dios, sino del engaño. Aprendimos que el hogar no es solo un lugar físico, sino un espacio espiritual, donde el alma se forma, donde el alma se hiere, y donde, si lo permitimos, el alma también puede ser sanada. Vimos que no basta con tener cruces o imágenes. Es necesario que todo lo que entre en nuestro hogar, objetos, palabras, costumbres, personas, esté bajo el señorío de Cristo. Conocimos advertencias de la Iglesia, historias que conmueven, reflexiones que despiertan la conciencia. Pero sobre todo, recordamos que Dios no nos señala con ira, sino que nos llama con amor. Y si hoy estás dispuesto a purificar tu hogar, aunque sea un solo rincón, si hoy decides retirar ese objeto que no sabías, pero que ahora reconoces como incompatible con tu fe, si hoy haces una oración con humildad y dices: Señor, entra en mi casa y quédate en ella para siempre, entonces prepárate, porque Dios honra los corazones sinceros, y su bendición no se hace esperar. Antes de irte, haz algo que puede cambiar vidas. Suscríbete a este canal y comparte este mensaje con quienes amas. Aquí recibirás cada semana palabras que despiertan el alma, consuelan en el dolor y te conducen por caminos de verdad. Este canal no es un entretenimiento, es un faro. Es un refugio para los que desean vivir su fe con profundidad y valentía. Y ahora, unámonos en una pequeña oración final. Señor Jesús, te entrego mi hogar. Muéstrame lo que debo retirar. Ilumina mis espacios con tu presencia. Protege a mi familia de todo mal y haz de cada rincón de mi casa un altar de tu amor. Amén. Que la paz reine en tus muros. Que la luz de Cristo habite tus rincones. Y que nunca olvides, tu casa fue hecha para la bendición, no para la confusión. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga abundantemente. ¿Y si te dijera,
que podrías tener en tu casa, algo que parece inofensivo, incluso católico, pero que en realidad está atrayendo oscuridad, confusión espiritual y hasta maldición a tu familia. Sí, así como lo oyes. El enemigo no siempre se presenta con cuernos ni con violencia. A veces, se disfraza de devoción, de tradición, de regalito religioso, que en realidad tiene raíces ocultas, y cuando menos lo esperas, tu hogar comienza a secarse espiritualmente, las discusiones aumentan, el insomnio aparece. La oración pierde fuerza, y no sabes por qué. El Papa León XIV ha hablado con firmeza sobre esto. El discernimiento sobre lo que entra a tu casa es esencial en la batalla espiritual. No todo lo que parece santo lo es. Y muchos católicos hoy, sin saberlo, conviven con objetos que abren puertas al mal. Lo hacen pensando que están honrando a Dios, pero en realidad están permitiendo la entrada del enemigo. Si sientes que hay una inquietud en tu hogar, si has notado cambios que no puedes explicar, si tu vida de fe está estancada, este mensaje es para ti. Aquí no vamos a caer en supersticiones, ni en teorías alarmistas. Vamos a ir al corazón del asunto, con luz, con verdad, con la sabiduría de la Iglesia. Este video puede abrir tus ojos y proteger a quienes más amas. Si quieres vivir en un hogar lleno de paz, gracia y protección divina, te invito a suscribirte ahora mismo a este canal. Aquí encontrarás reflexiones profundas, advertencias que salvan almas y palabras que despiertan el alma, como las que compartimos hoy del Papa León XIV. Acompáñame, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu hogar para siempre. Y todo comienza con esta pregunta: ¿hay algo en tu casa que parece católico, pero que Dios nunca quiso allí? Vivimos en un tiempo donde lo espiritual se mezcla con lo mundano, donde lo sagrado es imitado por lo profano, y donde muchos católicos de buena voluntad se ven envueltos en prácticas o símbolos que, lejos de honrar a Dios, abren grietas por donde el enemigo entra, no con violencia, no con gritos, sino con engaños suaves, con formas agradables, con apariencias religiosas. San Pablo ya lo advirtió. El diablo no necesita hacernos renegar explícitamente de Dios. Basta con que pongamos nuestra confianza en algo que no viene de Él, que coloquemos en nuestros hogares objetos contaminados, que desviemos nuestra atención de Cristo hacia prácticas sincretistas disfrazadas de devoción. Y ahí está el corazón de esta advertencia del Papa León XIV. Hay objetos que parecen católicos, que evocan imágenes sagradas, que hasta tienen palabras como fe, Dios o bendición, pero que en realidad provienen de tradiciones contrarias a la fe, de supersticiones, de falsificaciones espirituales. Puede ser una imagen que no representa verdaderamente a un santo, sino una mezcla de religiones. Puede ser un rosario de adorno, comprado sin bendición, usado como amuleto, o colgado en lugares que buscan atraer suerte, en lugar de invocar a Dios. Puede ser un símbolo tallado con forma cristiana, pero cargado con rituales paganos, antes de llegar a tus manos. La Iglesia siempre ha sido clara en esto. La fe verdadera no necesita de supersticiones, no se protege con objetos mágicos, sino con la gracia, la oración y los sacramentos. Pero hoy, más que nunca, es necesario despertar. Porque el enemigo sabe que si entra por la puerta de la confusión religiosa, muchos lo dejarán pasar, pensando que están siendo devotos. Y no hay nada más peligroso que una falsedad, que se disfraza de verdad. La batalla espiritual se libra también en lo concreto, lo que entra a tu casa, lo que colocas en tu altar, lo que regalas como religioso, todo. Debe pasar por el discernimiento. ¿De dónde viene? ¿Qué representa realmente? ¿Ha sido bendecido? ¿Lo uso con fe o como adorno? Preguntas simples, pero que pueden salvar tu alma.
Y aquí surge una inquietud mayor. ¿Cómo reconocer los objetos que, sin saberlo, podrían estar trayendo oscuridad a nuestro hogar? Clara era una mujer profundamente creyente, madre de 3 hijos, catequista en su parroquia. Siempre tuvo un amor sincero por la Virgen María. Su casa estaba llena de imágenes, santos, crucifijos, estampas. Todo parecía estar en orden. Pero algo comenzó a cambiar. Su hija menor empezó a tener pesadillas constantes. El ambiente en la casa se volvió tenso, con discusiones sin sentido, tristeza sin causa. Clara sentía que su oración ya no tenía fuerza, como si algo la interrumpiera, cada vez que intentaba hablar con Dios. Y lo más extraño, una imagen de la Virgen que había comprado en un mercado artesanal. Parecía mirarla con dureza, con frialdad. Al principio lo ignoró. Pensó que era sugestión. Pero una noche, mientras rezaba el rosario en su sala, sintió una presión en el pecho, algo invisible, pesado. Terminó de rezar como pudo y se fue a dormir. Al día siguiente, consultó con el sacerdote de su parroquia, el padre Ignacio, un hombre sabio y espiritual. Le pidió visitar su casa, recorrió los cuartos, oró. Y luego se detuvo frente a la imagen que Clara había colocado con tanto cariño en su sala. El sacerdote la miró con gravedad. Clara, esta imagen no es católica, parece la Virgen, pero no lo es. La forma, los colores, los símbolos que la rodean, esto no es de Dios. Ella se quedó sin palabras. Había comprado esa figura durante un viaje al interior del país, en una feria donde se mezclaban culturas y tradiciones. El vendedor le había dicho que traía protección espiritual. Jamás imaginó que podía estar abriendo una puerta equivocada. El padre Ignacio le explicó que muchas veces, en nombre de la religiosidad popular, se venden objetos que mezclan elementos de otras creencias, esoterismo, brujería, cultos sincréticos, y que esto no es compatible con la fe católica. No todo lo que parece santo lo es, le dijo. El diablo sabe cómo disfrazar el mal de devoción. Clara decidió retirar esa imagen, quemarla y pedir perdón a Dios. Luego de un tiempo de oración, bendición del hogar y adoración eucarística, las cosas comenzaron a cambiar. Su hija volvió a dormir en paz. Las discusiones cesaron. La fe en casa se sintió más viva, más luminosa. Y Clara nunca volvió a confiar en lo que parece. Aprendió a discernir, a preguntar, a filtrar. Porque comprendió que hasta una imagen religiosa puede ser un caballo de Troya del enemigo, si no proviene del Espíritu de Dios. Pero ¿por qué esta historia es más común de lo que creemos? ¿Qué nos está enseñando Dios cuando permite estas señales? La historia de Clara no es solo un relato aislado, es un espejo, porque muchos católicos hoy, sin malicia, sin mala intención, están cayendo en una trampa espiritual sutil. Confundir lo emotivo con lo verdadero, lo bonito con lo santo, lo popular con lo aprobado por la Iglesia. Y este error, aunque parezca pequeño, puede tener consecuencias profundas en el alma y en el hogar. ¿Por qué sucede esto? Porque hemos bajado la guardia, porque en un mundo saturado de imágenes, mensajes y símbolos, nos cuesta distinguir lo que edifica el alma de lo que simplemente decora los sentidos. Y ahí está la trampa. El enemigo no nos seduce con lo feo o lo grotesco, sino con lo que parece bueno, con lo que inspira, pero no viene del Espíritu Santo. Discernir no es vivir con miedo, no es sospechar de todo, no es rechazar toda expresión cultural o arte religioso. Discernir es amar con inteligencia, con claridad, con fe madura. Es poner cada cosa bajo la luz de Cristo y preguntar con humildad: ¿esto me acerca verdaderamente a Dios? ¿Esto refleja la fe católica? ¿Esto ha sido aprobado por la Iglesia? ¿O simplemente me hace sentir bien, sin transformar mi vida? Muchos hogares están espiritualmente apagados, porque, sin saberlo, están llenos de símbolos vacíos, objetos sin bendición, mezclas religiosas que confunden en lugar de iluminar. Y cada uno de estos elementos, aunque parezca inofensivo, actúa como una interferencia, como una cortina que debilita la presencia de la gracia.
Pensemos en algo simple, un rosario colgado del retrovisor del coche. Está ahí como señal de fe, o como amuleto para evitar accidentes. Hay una diferencia enorme. Uno confía en la intercesión de María, el otro deposita en el objeto un poder que no tiene. El rosario no es un talismán, es un arma espiritual que cobra vida cuando se reza con el corazón. Lo mismo ocurre con medallas, cruces, imágenes, velas. Si no han sido bendecidas, si no están orientadas a fortalecer nuestra relación con Dios, si no nos invitan a la oración y al sacrificio, se convierten en cosas. Y las cosas no nos salvan, solo Cristo salva. El Papa León XIV, en una de sus reflexiones más recientes, dijo con firmeza: nuestra fe es rica en signos visibles, pero cada uno de ellos debe estar lleno del poder de Dios, no de la superstición de los hombres. Todo lo que usamos como signo de fe debe haber sido primero purificado en la verdad y bendecido por la autoridad de la Iglesia. Eso es lo que el demonio quiere evitar, que el católico tenga claridad. Prefiere que andemos confundidos, llenos de adornos religiosos sin sacramentos, repitiendo frases de fe sin conversión real, rodeados de símbolos que parecen católicos, pero están vacíos de gracia. Y por eso esta advertencia no es pequeña, no es exagerada, es una invitación urgente a abrir los ojos, a revisar lo que tenemos, lo que colgamos en nuestras paredes, lo que regalamos a otros, lo que colocamos sobre nuestros altares familiares. Porque lo que está en tu casa afecta a tu alma, porque cada objeto bendecido puede ser un canal de gracia, pero cada objeto mal usado puede convertirse en una grieta, por donde el enemigo entra con sigilo. Esta reflexión nos lleva a una pregunta que no podemos esquivar: ¿cómo distinguir con claridad lo que sí debemos tener en casa? ¿De lo que debe salir cuanto antes? Detente un momento y piensa. Si alguien entrara hoy a tu casa, ¿qué dirían los objetos que tienes sobre tu fe? ¿Reflejan un hogar que camina con Dios? ¿O un espacio donde se mezcla la devoción con la confusión? No estamos hablando de juzgar apariencias. Hablamos de algo mucho más profundo, el hogar como reflejo del alma, lo que colgamos en nuestras paredes, lo que ponemos sobre nuestras mesas, lo que guardamos en cajones, incluso olvidado. Todo eso crea un ambiente espiritual que influye en quienes viven allí. Muchas veces cargamos el corazón con angustia, con cansancio, con la sensación de que algo nos drena por dentro, sin saber qué parte de esa opresión puede venir del entorno que nos rodea. Una imagen malintencionada, una figura ambigua, una vela esotérica regalada por alguien que no comparte nuestra fe. No es paranoia, es realidad espiritual. El enemigo actúa en lo escondido. Aprovecha nuestras distracciones. Se disfraza de luz para introducir sombra. ¿Nunca te has pasado entrar en un lugar y sentir un peso sin explicación? O al contrario, llegar a una casa sencilla pero llena de paz, donde se respira fe viva. Eso no es casualidad. Es la diferencia entre un hogar consagrado y un hogar vulnerable. Y no se trata de riqueza o pobreza. Se trata de presencia espiritual. Un crucifijo colgado con fe. Una Biblia abierta. Una imagen de la Virgen bendecida con amor. Un rosario sobre la mesa. Una vela encendida ante el sagrario en espíritu. Cada uno de esos detalles no es decoración. Es declaración. Declaran: aquí vive alguien que pertenece a Cristo. Este hogar es territorio sagrado. Pero cuando hay elementos que no deberían estar, objetos que parecen religiosos, pero están contaminados de otras prácticas, imágenes que imitan lo sagrado pero distorsionan su sentido, símbolos que no reconocemos pero que aceptamos porque se ven bonitos, ahí abrimos pequeñas puertas. Puertas que no se ven, pero que permiten que la confusión entre. Piénsalo con sencillez. Cuando dejamos una ventana abierta en la noche, no necesitamos invitar al ladrón. Solo con que vea la oportunidad, él entra. Así también ocurre en lo espiritual. Cuando no discernimos lo que dejamos entrar en casa,
cuando no preguntamos si una imagen realmente representa nuestra fe, o si una estampa ha sido bendecida. Damos espacio al desorden invisible. No se trata de obsesionarse. Se trata de despertar, de volver a mirar nuestra casa con ojos de fe, de recorrer cada habitación y decir: Señor, muéstrame lo que aquí no te pertenece. Que solo habite en este lugar lo que atrae tu presencia. Porque un hogar bendecido no es un museo religioso, es un pequeño templo donde Cristo reina, donde la Virgen es honrada, donde los ángeles se sienten en casa y los demonios no encuentran descanso. Y si al examinar tu hogar sientes dudas, recuerda esta verdad poderosa. Dios no quiere acusarte, quiere purificarte. Él no entra a tu casa para señalarte, sino para rescatarte, para sacar lo que oprime y llenar con lo que libera. Y entonces, ¿qué dice la Iglesia sobre esto? ¿Cuál es el criterio que nos ayuda a distinguir con claridad lo que pertenece al católico y lo que debemos evitar? La Iglesia Católica, desde sus orígenes, nunca ha sido indiferente a lo que los fieles tienen en sus hogares. Para la Iglesia, el hogar no es simplemente un lugar de descanso, sino un espacio espiritual, una prolongación del altar, un lugar donde Dios también quiere habitar. Por eso, durante siglos, los sacramentales han sido una parte esencial de la vida cristiana doméstica. Crucifijos, agua bendita, imágenes sagradas, escapularios, medallas de santos. No son amuletos, no son supersticiones, son instrumentos de fe, signos visibles que cuando se usan con devoción y aprobación eclesial, abren el alma y el hogar a la acción de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña algo clave en el número 1160. Los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los insacramentos, pero por la oración de la Iglesia preparan a los hombres para recibir la gracia y disponen a cooperar con ella. Esto es crucial, porque nos recuerda que no todo lo que parece religioso tiene valor espiritual real. Solo lo que está unido a la oración de la Iglesia, a la verdad revelada y a la tradición viva, tiene fuerza para santificar. Los sacramentales deben ser usados con reverencia. Deben ser bendecidos por un sacerdote, y no mezclados con elementos de otras creencias o prácticas. Un rosario no es un collar decorativo. Una imagen de la Virgen no es una figura protectora genérica. Son puentes entre el cielo y la tierra, y deben ser tratados como tales. El Papa León XIV, fiel a esta enseñanza, ha sido claro en varios de sus discursos al respecto. En una audiencia reciente dijo: un objeto que aparenta ser católico pero está fabricado con intenciones ocultas, energías extrañas o mezclado con símbolos ajenos a la fe, se convierte en un disfraz espiritual del enemigo. El católico debe aprender a mirar más allá de la superficie y pedir luz para no dejar entrar lo que contamina. Por eso, la Iglesia siempre ha sido firme al condenar el sincretismo. Es decir, la mezcla entre la fe cristiana y prácticas o símbolos de otras religiones o corrientes espirituales. Aunque parezcan inofensivos, estos elementos crean confusión, desvían la devoción y pueden ser puerta abierta a influencias espirituales negativas. Un ejemplo claro es el uso de imágenes o versiones de santos que no pertenecen a la tradición cristiana, como Santa Muerte o figuras de carácter mágico religioso. Aunque lleven nombres que suenan católicos, no tienen ninguna aprobación eclesial y pueden atraer maldiciones reales. Y es aquí donde entra una gran responsabilidad, la de formar nuestra conciencia. Porque la Iglesia no puede estar en cada casa supervisando lo que colgamos en las paredes. Nos toca a nosotros, como católicos maduros, ejercer el discernimiento. San Juan Pablo II decía: la fe no es una emoción, es una luz que transforma la inteligencia y guía la voluntad. Esa luz debe iluminar también nuestras decisiones cotidianas. ¿Qué compramos? ¿Qué aceptamos como regalo? ¿Qué bendecimos antes de poner en nuestro hogar? ¿Qué retiramos cuando descubrimos que no edifica?
Y recuerda, todo objeto que entra a tu casa, entra también a tu atmósfera espiritual. Y si ese objeto no glorifica a Dios, está fuera de lugar. Y tú tienes la autoridad como hijo de la iglesia para decir: esto no tiene lugar en mi hogar. Aquí reinará solo Cristo. Pero esta enseñanza no debe quedarse en teoría. El siguiente paso es mirar hacia adentro. ¿Qué me está diciendo Dios hoy, personalmente, a través de esta verdad? Escucha con el corazón lo que Dios quiere susurrarte hoy. No es casualidad que estés oyendo estas palabras. Tal vez has sentido un peso invisible en tu hogar, una sensación de inquietud, de cansancio espiritual, de lucha constante. Tal vez llevas años conviviendo con objetos que no entiendes del todo, pero que nunca te atreviste a cuestionar. Y hoy, por primera vez, algo se enciende dentro de ti. Una urgencia santa. Es hora de hacer un examen, no de miedo, sino de libertad. No para acusarte, sino para purificar tu hogar como un templo vivo. Pregúntate con sinceridad: ¿he permitido en mi casa imágenes, estatuas o símbolos que no provienen de la tradición católica? ¿Tengo objetos religiosos sin bendecir, comprados sin discernimiento, usados como adorno o amuleto? ¿Hay cosas que he recibido como regalo y que nunca he examinado a la luz de la fe? ¿He mezclado la fe católica con elementos de otras creencias, supersticiones, rituales o energías? ¿He permitido en mi hogar libros, cartas, amuletos, velas, talismanes o prácticas que no honran a Dios? Este no es un interrogatorio, es un despertar. Porque cada objeto que no está bajo la luz de Cristo puede ser un obstáculo invisible para la paz, para la oración, para la bendición que Dios quiere derramar. Y lo más grave, a veces nos preguntamos por qué las cosas no fluyen. ¿Por qué hay divisiones constantes, insomnio, tristeza, irritabilidad inexplicable? Y no pensamos que Dios no puede habitar plenamente donde hay símbolos de confusión, error o rebeldía espiritual. San Pablo escribió en 2 Corintios 6:17: Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré. Ese salid no es físico, es espiritual. Es dejar de pactar con lo ambiguo. Es retirar lo que mancha y abrazar lo que santifica. Hoy te invito a hacer algo muy concreto. Camina por tu casa con una mirada nueva. Pide al Espíritu Santo que te muestre, sin miedo, lo que debe ser retirado. Toma en tus manos lo que tengas dudas y ora. Señor, si esto no te pertenece, dame la fuerza para soltarlo. Prefiero tu bendición que cualquier objeto del mundo. Y si decides purificar tu casa, hazlo con fe, no con temor. Puedes usar agua bendita. Puedes invocar el nombre de Jesús en cada habitación. Puedes rezar el rosario mientras limpias los espacios. Tu casa no es un campo neutro. Es un lugar que Dios quiere conquistar completamente. Y cuando termines ese acto, cuando retires lo que no edifica, cuando abras las ventanas del alma para que entre la luz, algo cambiará, lo sentirás. Porque donde hay pureza, hay presencia. Donde hay orden espiritual, Dios derrama gracia. Pero no termina ahí. Porque cuando limpias el corazón y el hogar, Dios entra con promesas. Y lo que Él promete nunca decepciona, cuando un alma decide purificarse. Cuando un hogar se abre a la luz de Cristo. Y deja entrar solo lo que viene de Dios. Algo sagrado comienza a florecer. No se trata solo de tener paredes limpias o estantes ordenados, sino de permitir que el hogar se convierta en lo que Dios siempre soñó: un santuario doméstico. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23: Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Sí, Dios quiere habitar contigo. No solo en la iglesia, no solo en la oración dominical. Quiere vivir contigo en tu casa, sentarse a tu mesa, bendecir tu descanso, sanar tus heridas en silencio.
y cuando retiramos todo aquello que estorba su presencia, su paz entra sin obstáculos. No es fantasía, es promesa. Muchos hogares que han pasado por un proceso de liberación, simple, humilde, pero valiente, han visto cómo cambiaban cosas inexplicables. Un ambiente pesado se vuelve ligero. Se recupera el descanso. Las discusiones disminuyen. La oración vuelve con fuerza. Y lo más importante, el corazón comienza a tener hambre de Dios otra vez. El Papa León XIV, hablando sobre la espiritualidad del hogar, expresó con firmeza: la casa de un cristiano no puede ser un depósito de símbolos oscuros, ni un escaparate de religiosidad superficial. Debe ser un altar donde el cielo y la tierra se tocan a través del amor, el orden y la verdad. ¿Te das cuenta del regalo que eso es? Dios no espera que vivas como un monje, pero sí espera que tu hogar tenga un aroma de santidad, que tu familia vea imágenes que eleven el alma, que tus hijos crezcan rodeados de lo bello, lo verdadero, lo puro. Y cuando llega la noche, que el silencio de tus paredes esté lleno de oración. Imagina despertar y mirar una imagen del Sagrado Corazón, tocar con devoción un crucifijo, encender una vela bendecida y ofrecer el día a María. Ese es el poder de un hogar restaurado. Y no necesitas hacerlo todo de una vez. Solo da el primer paso. Retira lo que confunde. Consagra lo que permanece. Bendice cada rincón. Pide al Señor que haga de tu casa un nido donde su palabra vuele libremente. Y verás, Dios no se deja ganar en generosidad. El hogar que se ofrece a Él lo defiende, lo sana, lo habita. Y ahora, para cerrar este camino de luz, hagamos memoria. Respiremos profundo y escuchemos lo que esta verdad quiere grabar en el alma. Hoy recorrimos un camino profundo. Descubrimos que incluso entre los objetos que parecen inofensivos, o incluso religiosos, pueden esconderse símbolos que no vienen de Dios, sino del engaño. Aprendimos que el hogar no es solo un lugar físico, sino un espacio espiritual, donde el alma se forma, donde el alma se hiere, y donde, si lo permitimos, el alma también puede ser sanada. Vimos que no basta con tener cruces o imágenes. Es necesario que todo lo que entre en nuestro hogar, objetos, palabras, costumbres, personas, esté bajo el señorío de Cristo. Conocimos advertencias de la Iglesia, historias que conmueven, reflexiones que despiertan la conciencia. Pero sobre todo, recordamos que Dios no nos señala con ira, sino que nos llama con amor. Y si hoy estás dispuesto a purificar tu hogar, aunque sea un solo rincón, si hoy decides retirar ese objeto que no sabías, pero que ahora reconoces como incompatible con tu fe, si hoy haces una oración con humildad y dices: Señor, entra en mi casa y quédate en ella para siempre, entonces prepárate, porque Dios honra los corazones sinceros, y su bendición no se hace esperar. Antes de irte, haz algo que puede cambiar vidas. Suscríbete a este canal y comparte este mensaje con quienes amas. Aquí recibirás cada semana palabras que despiertan el alma, consuelan en el dolor y te conducen por caminos de verdad. Este canal no es un entretenimiento, es un faro, es un refugio para los que desean vivir su fe con profundidad y valentía. Y ahora, unámonos en una pequeña oración final. Señor Jesús, te entrego mi hogar. Muéstrame lo que debo retirar. Ilumina mis espacios con tu presencia. Protege a mi familia de todo mal y haz de cada rincón de mi casa un altar de tu amor. Amén. Que la paz reine en tus muros. Que la luz de Cristo habite tus rincones. Y que nunca olvides, tu casa fue hecha para la bendición, no para la confusión. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga abundantemente.